Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos listos. Leí aquí en el WhatsApp, eh, dice que está la maldición de San Valentín. Bueno, no, una actualización que teníamos que realizar. Realmente, ustedes vieron que la semana pasada estuvimos batallando con una actualización que cayó y que bueno, pues se actualizó nuevamente, por fortuna. Ya se actualizó nuevamente el OBS, supongo que se reportaron muchos errores y por esa razón, bueno, pues rápidamente, prácticamente semana y media duró esa actualización y volvió una actualización nueva y al parecer, bueno, pues esperemos que no tenga los mismos errores que teníamos con la actualización pasada, donde no nos permitía trabajar y todo esto. Bueno, pues de lo primero que tenemos que hacer es corregir nuestra práctica. Hoy no tenemos práctica, hoy tenemos clase número 4, clase, perdón, número 5. Ahí está listo. Y pues efectivamente, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, aquí en México se celebra, bueno, pues hoy yo no salí de casa, ¿no? No sé cómo anda allá afuera, pero por lo menos lo que es hoy y la fecha del 10 de mayo, el ir a un restaurante es sumamente complicado. Todavía hace, no sé, unos 3 años más o menos 4 años que trabajaba en el centro, todavía veía mucho movimiento y más a esta hora, ¿no? Las filas y las filas, ya saben, en aquellos lugares donde pues de jóvenes van a mostrarse su cariño. Y bueno, pues nosotros aquí como hoy no salimos, hoy estuvimos guardados en casa, hoy estuvimos pues trabajando desde aquí y esperando que llegara la clase. Y precisamente, bueno, pues con respecto a la clase, esta semana estaremos trabajando sobre las NAND Flash. No sé si sean 2 o 3 clases sobre NAND Flash y comenzaremos a trabajar sobre las MMC. ¿Por qué? Porque también me interesa que, por ejemplo, conozcan, hay algunos sistemas como el que tenemos aquí, que es un chasis que tiene NAND Flash y que es un chasis chino y que es de esos retos donde pues, pues está complicado, ¿no? ¿Por qué está complicado? Porque, bueno, pues este chasis resulta que viene intervenido. Este chasis lo compré hace, no sé, un año aproximadamente. Y viene intervenido, es un equipo que originalmente lo ocupa HK Pro, también lo puede llegar a ocupar Kodak, como es en este caso, es un equipo Kodak, ¿sí? También lo trae EKT, también lo trae TCL. O sea, hay varias marcas que ocupan este chasis. Y este chasis, bueno, pues tiene una doble falla. Hoy trataremos de resolver una y mañana en la mañana trataremos de resolver otra. Esta es la práctica número 2 del curso básico de fuentes conmutadas. ¿Por qué? Porque trae un circuito en corto. Entonces, vamos a ver si se puede resolver la parte de la main, porque al parecer tiene un problema de software. Vamos a ver. Pero como les decía, bueno, pues yo no lo compré, sino que tuve que comprar la placa para poderla reponer en el equipo. El equipo originalmente era HK Pro, pero ya lo habían intervenido de la fuente de alimentación, ya lo habían intervenido. Es más, o sea, este chasis ni siquiera tengo la botonera porque pues no lo adquirí con botonera, sino que simplemente lo adquirí como repuesto o como refacción mala de un televisor que se tuvo que reparar y que bueno, pues el equipo lamentablemente pues intervinieron precisamente en la memoria, también se dañó la fuente de alimentación, o sea, hay muchas cosas. Entonces vamos a ver si el equipo tiene arreglo, ¿no? Bueno, de lo que hoy dice Víctor Stalin dice, hola, ¿puede ingresarme a Telegram? Muy bien, lo checamos, mandé el link, pero si no lo volvemos a mandar, ¿no? Lo volvemos a mandar y listo, ¿no? Dice Joaquín Antonio, dice en 32 pulgadas. Pero creo que hay un antecedente. Dice primero Jairo. Dice, buenas noches, profe y compañeros. Una pregunta. ¿Cómo se hace para saber que el firmware, él es el que está fallando? ¿Qué es el que está fallando? ¿No? Dice, no es por otra cosa. Dice, y no es por otra, y no es otra cosa.
Bueno, pues en este caso, nosotros tenemos que realizar una serie de pruebas que nos permitan determinar que está fallando el firmware. Dijimos que lo principal, por ejemplo, por lo menos para el modo de encendido, ¿sí? Para el modo de encendido, lo que tenemos que hacer primero es trabajar con con lo que se le conoce como el arranque y que la placa esté predispuesta a operar de forma correcta. Pero bueno, con esta placa podremos ir indagando esa parte, ¿sí? Y bueno, pues trabajando con este sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver si en este caso nosotros podemos diagnosticar que sea un problema de firmware o qué es lo que tendríamos que hacer en este caso este chasis. Y para poder polarizar esta fuente de alimentación le vamos a poner 12 volts externos para echar a andar la parte de la tarjeta main. ¿De acuerdo? Bueno, entonces luego dice Joaquín, dice, acabo de reparar un chasis en Pioneer en 32 pulgadas. Ah, de este mismo modelo, de esta misma placa, la famosa placa, bueno, pues así se busca de hecho la información, ¿sí? Así se busca la información con esta matrícula. Dice que es la MS08FP, aunque trae, bueno, pues acompañado de esa nomenclatura, dice que es la 40-MS08FP, diagonal MAC2HG, que pues es un equipo del 2015, ya es un equipo Smart, pero si ustedes observan, bueno, pues ahí está la memoria de tipo NAND Flash, ¿de acuerdo? Este equipo es de 40 pulgadas, es un Kodak de 40 pulgadas, ahorita les muestro lo que le quita, bueno, cuando me vendieron la placa, eh, para que no tuviese problemas, ¿sí? Pues le quité la calcomanía a la placa, la otra, y se la pegué. Dije, bueno, pues sí, para que supiésemos. Ah, Joaquín, y tienes el archivo de la memoria, de la memoria NAND Flash? Por si es problema de software, bueno, pues ver que que se pueda reparar esa parte, ¿no? Dice, no, Inge, lo que le quedó mal, dice ya que aún tengo el programador, no tengo el programador adecuado, solo el C341. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Nos conseguimos el firmware, de esto no hay ningún problema, nada más que, bueno, pues si estuviese más fácil, igual ya avanzamos un poquito. Bueno, pues entonces, listo, vamos a ver qué es lo que tenemos, sí, vamos a ver qué es lo que tenemos. No tengo botonera, a consecuencia de esto, bueno, pues no puedo checarlo aparte de LED. Y esto es un ejercicio mucho más importante. ¿Por qué? Porque con esto yo podré determinar si efectivamente, ¿sí? Si efectivamente, pues nosotros tenemos la placa habilitada, sí o no, a partir de mediciones puras con voltaje. O sea, yo no sé si el LED enciende, yo no sé no sé nada de eso. Lo que sí sé es que yo tengo que revisar una serie de voltajes. Y esta serie de voltajes, hay reglas para esta serie de voltajes. Entonces, en este equipo vamos a revisar porque este equipo casualmente tiene muchas fuentes de alimentación. O sea, si yo reviso esta placa, ¿sí? Si yo reviso esta placa, pues esta placa tiene varios conversores. Fíjense,
yo por ejemplo, ahí, a partir de la línea de B+, ¿sí? De 12 volts que salen de este diodo, yo tengo una serie de reguladores y de conversores. Esto, bueno, pues lo consideramos que debemos de ir midiendo y al medir, nosotros tenemos que tener una respuesta en algunos de ellos. Vamos a establecer cuáles. Yo, por ejemplo, aquí tengo un regulador que por el volumen podría ser el voltaje de 5 volts. Aquí tengo un regulador lineal, aquí tengo otro lineal, ya llevo tres, sí, ya llevo tres. Voy hacia la derecha y obtenemos un regulador conmutado, otro regulador lineal, ya llevamos 5. Aquí tengo un sexto regulador, ahí se ve que este está intervenido, 6. Un poquito más hacia la derecha, muy pegadito al puerto USB y al puerto HDMI, tengo otro regulador. Serían 7 reguladores. De esos 7 reguladores, todos los reguladores deben de tener ciertos niveles. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a revisar ahorita, ¿sí? Lo que vamos a revisar ahorita, pues será los niveles de voltaje en cada uno de ellos al polarizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos primero a hacer eso. Y los vamos a ir anotando en una plaquita para que nosotros podamos, para que nosotros podamos ir sabiendo qué es lo que andamos buscando. Bueno, antes de iniciar con esta parte, se me olvidó comentarles que, bueno, pues ya por ahí leí que nuestro amigo Gil allá en Venezuela ya logró reparar su equipo. Ese equipo que estaba pendiente, que bueno, que se quedó pendiente el día viernes, perdón, donde nos mostró lo que era lo que arrojaba su programador, ¿no? Y en este caso, bueno, pues vamos a verlo, vamos a hacer mención sobre esta parte. Aquí está el programador y nos decía que el error que le marcaba era el bit 0, ¿no? Que tenía un error. Pero yo lo que comenté sobre esta parte era que yo no observaba, ¿sí? Porque muchos decían, es que eso es problema de firmware. ¿Por qué? Porque dentro de los bits, el código de error de bits, pues dice que cuando esto ocurre, normalmente se le achaca a un problema de programación de memoria. Pero en este caso, yo no veía un dato que era importante o que es importante, que es cuánta memoria tiene nuestro procesador, ¿sí? ¿Cuánta memoria tiene nuestro procesador? Entonces, en este caso, observo que no hay esa información, sino que el sistema de control o el procesador no marca nada de eso, ¿sí? No marca nada pues de memoria en este caso, ¿no? Y por ejemplo, al ir observando por ahí, alguien nos hizo favor, no recuerdo exactamente quién fue. Bueno, pero aquí ya, miren, en esta segunda imagen, ahora nos dice que pues el equipo es un Macau 12 BD MSTAR, bueno, MST 031B con guión bajo 10 ALO guión bajo 11523. Y la parte que no mostraba el anterior, era precisamente en el renglón de 76, debajo de BIST. Dice ahora BIST 0, paz, que quiere decir, bueno, que pasó, ¿no? Pero debajo de esa información hay dos corchetes donde nos está indicando que la memoria del procesador está habilitada. Y si, por ejemplo, si yo veo ese dato en el anterior, vamos a ver si lo podemos regresar al anterior. ¿No? ¿Está? Ya me fui a otro chat. Voy a descargar las imágenes para que podamos ser más precisos en esa parte. Ahorita leemos esa sección que nos voy a descargar esta imagen para poderla comparar.
Ahí está. Y ahora, bueno, pues vamos a comparar la siguiente. Aquí está entonces, observo lo que necesito. Fíjense, BIS nos dice error, pero debajo en el 76 están los corchetes cerrados, ¿sí? Y en este caso, cuando ya cambió el procesador, BIS nos dice paz y en el 76 está el renglón de la memoria que tiene interna. Si esto no marca, si esto tiene ceros, quiere decir entonces que la memoria interna del procesador está dañada. Entonces, eso es bien importante, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lectura del procesador de forma interna. Para ese tipo de situaciones es el serial print. ¿Para qué? Para diagnosticar algo que nosotros ya no podemos nosotros resolver. Si nada más fuera el error del BIS, error, entonces es un problema de comunicación, de firmware, ¿sí? Hay algo malo ahí. Pero como en este caso el 76 nos está arrojando un valor nulo, un valor de cero, está diciendo que no pudo leer la memoria, cuánta memoria tenía nuestro procesador internamente. Entonces eso quiere decir que ese procesador estaba dañado, ¿sí? Ese procesador estaba dañado. Y lo que hizo Jill al reemplazar ese procesador y volver a sacar, pues ahí digamos que la falla, es que, bueno, el procesador que colocó, lo colocó bien y además tuvo éxito en la reparación. Efectivamente nos confirmó que el problema o el daño era el daño del procesador. Entonces fíjense que con esta herramienta del C341 no tendríamos esta posibilidad de diagnóstico. Con la herramienta ya sea del RT809H o bien del RT809F, que también puede hacer un serial print, podemos diagnosticar este tipo de fallas. Cuando todo aparentemente dice que está correcto, ¿sí? Pero el problema es el sistema, el microprocesador. En este caso, en la foto de la imagen, en la imagen del lado izquierdo, nos indica que pues tenemos un problema con la comunicación, ¿sí? No se cargó, pero no se cargó porque el sistema de control no hizo la operación. Aquí no sé hasta qué punto, y esto, bueno, pues ya lamentablemente ya no lo podemos saber, o tendríamos que montar nuevamente el procesador viejo y ver si el sistema de control hizo la secuencia de trabajo de el SPI, que el pin número 1 cayera a nivel 0, a nivel bajo, que el pin número 5 y el pin número 6 tuviesen los datos necesarios, clock y data, y que a través del pin número 2 sacáramos información de la memoria. No creo que este procedimiento o este proceso, este protocolo de comunicación SPI, se pueda llevar a cabo con un sistema de control averiado. Eso hubiera sido una buena prueba antes de reemplazar el sistema, ¿sí? Ver si la información que solicita el sistema de control se solicita, ¿sí? Bueno, en este caso, como saltamos directamente al serial print, pues ahí nos damos cuenta la parte, digamos que mal, la parte incorrecta. Lo voy aquí a, a marcar. Lo que necesitamos observar en este caso, ¿sí? Lo que necesitamos observar en este caso, pues es esta parte que vamos a marcar ahora. Vamos a marcar en rojo. El error lo estamos observando aquí, ¿sí? Aquí. Y en el caso donde ya está correcto, ¿sí? Donde ya está bien, lo vamos a marcar con verde. Este número que continúa al BIST es en la comprobación de la memoria. Entonces, aquí tenemos nulo ese valor
y aquí tenemos correcto ese valor, ¿sí? Y si, por ejemplo, nosotros lo comparamos contra el serial print que hicimos en nuestra placa, casi es igual, ¿sí? Casi es igual. Déjenme ver si lo podemos observar. Voy a llamar al serial print que hicimos el día, el día viernes, me parece que fue. Un un poquito diferente, pero eh, vean, dice ahora valor 65, 23, 45, 67, 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta la A, ¿sí? Tenemos valor. En la imagen que nosotros tenemos donde el equipo pues ya funcionó bien, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a está guardando, esto tarda un poquito a veces. No me permite guardarlo, no sé qué ocurrió aquí. Voy a abrir nuevamente la imagen. Es más, lo vamos a abrir directamente desde el archivo que nos envió el print que salió, ¿no? En este caso, yo busco estos valores, ¿sí? Yo busco estos valores en el serial print y observamos, dice 23, 45, 67, 89 y en ligeramente diferente a lo que me tocó a mí, ¿no? Aquí, por ejemplo, el valor que tenemos en nuestro chasis aquí en México es el valor 23, 45, 67, 89 A.
el valor que nos manda Jill dice que su equipo, dice es un 23, 45, 69, 67, 89. Que bueno, pues tiene pequeñas diferencias, ¿no? 23, 45 va bien, 67, pues creo que todo es igual, ¿no? La diferencia viene a continuación, que en el numérico decimal nos dice, comienza desde 2, o sea que se salta el uno dice 2 3 4 5 6 7 8 9 A, B, C. Y en el print que nosotros sacamos aquí en México, ¿sí? Comienza desde el uno 2 3 4 hasta el 9 y terminando, concluyendo con la letra A, ¿sí? O sea que tiene un numérico hasta 10 equivalente, ¿no? Con la letra A. Entonces, prácticamente vemos que la operación de la memoria es prácticamente igual, pero lo que sí vimos diferente, ¿sí? Lo que sí se vio diferente es el valor con respecto al anterior, ¿no? Al valor anterior del de el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nos manejaba, vamos a abrir el anterior, ahí nos maneja donde esto que está en los, vamos a colocarlo debajo de, vamos a colocar aquí arriba para que se observe. Esto, mire, ahí ya lo colocamos, listo, ahora sí. Este es el print que salió la semana pasada con el error, donde nos dice que el BIST tiene error, ¿sí? El BIST tiene error. Pero lo que observamos es que no puede leer la memoria interna, que es el renglón debajo del 76. Y debajo del 76, ya con el procesador bueno, con el procesador que se reemplazó, ya tenemos un valor de 23, 45, 67, 89, ¿sí? A, B, C. Esto no lo teníamos en el anterior. Eso, eso nos indica que, bueno, pues no pudo leer el sistema de control. Entonces, al no poderlo leer, pues obviamente se entiende que el problema estaba en el microcontrolador. Entonces, aquí, cuando ustedes vean, puede estar abajo o puede estar arriba del bit, ¿sí? Tiene que tener este código hexadecimal. Ese código hexadecimal, bueno, pues es lo que está haciéndonos entender que el sistema de control sí se pudo enlazar con el programador y el programador pudo leer y pudo accesar a su memoria interna. Entonces, pues en este caso, en el que estaba con error, ya había allí cambiado memoria. Obviamente no pudo tener buen resultado. ¿Por qué? Porque tenía un problema en el sistema de control y lo tuvo que reemplazar. Luego aquí es donde viene la parte donde nosotros podemos decir que, bueno, pues el problema de BIST dice, bueno, pues que dice, la autoprueba integrada en el arranque proviene del sistema POST. Bueno, este se utiliza para realizar un autodiagnóstico en el momento de que empieza a funcionar la mainboard del televisor independiente de la marca. Dice, el procesador de la mainboard tiene una función que verifica en su totalidad la parte de la funcionalidad interna y se refleja en el exterior mediante códigos BIST. Usando la consola de Busher, en este caso hacen promoción a la consola, dice que pues pueden leer fácilmente estos códigos. Ya vieron que aquí también se pueden leer fácilmente esos códigos, pero pues aquí en este caso el error, ¿sí? El error que se tiene, pues en este caso es un error del sistema de control. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está entonces el dato. Quería comentar esta parte eh, pues de nuestro diagnóstico, ¿sí? Sabíamos que había un problema, pero exactamente no había interpretado bien esa parte. Y bueno, pues ahora ya sabemos que ese diagnóstico que se hizo, ¿sí? Tenía que ver con el problema en el sistema de control y obviamente, bueno, pues ahí Jill se puso a trabajar en esa parte
y lo que hizo fue reemplazar el chip. Vamos a ver la imagen del reemplazo del circuito. Ahí está. Es el procesador que reemplazó. Ahí quedó el averiado, el bueno. Supongo que lo sacaste de algún chasis de recuperación. Bien. Dice Miguel Ángel Rincón, dice, ¿qué significa BIST? Cero. Bueno, pues en este caso, cuando el sistema de control se enlaza a través de modo consola con el programador, nuestro programador, lo que hace pues es como un chequeo inicial. Dice que es una autoevaluación inicial, una autoevaluación que ya trae integrada el sistema, ya se hace por default. Entonces lo primero que hace cuando hacen el serial print, lo que hace es ir a ver esta autoevaluación, y aquí es donde sale esta falla de error, este bit cero. Entonces, perdón, este bit error. Entonces, ese bit error, de acuerdo a su número, se le cargan digamos que ciertas fallas por parte del sistema de control, y tú los puedes leer. Habría que tener digamos que una tabla de códigos donde se dice, ah, bueno, pues mira, esto es un problema de esto. En este caso, bueno, pues nosotros leímos que estaba mal esta parte. ¿Por qué? Porque no pudo accesar a la parte del sistema de control, y cuando no se puede accesar a la parte del sistema de control, pues ya se entiende que tenemos un problema con esa sección, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por eso comentábamos que pues fue factible lo que hizo Jill al reemplazar el circuito integral. Dice Jill, dice sí, lo saqué de otra placa, perfecto. Entonces, es así como podemos ir llegando a la parte de las reparaciones, ¿sí? Pero vean que también, pues tenemos ciertos, herramientas que tenemos que tener. En este caso, por lo menos debemos de contar con un RT809F, ¿sí? Un RT809F que, bueno, pues aquí en México anda rondando aproximadamente los 80, $100, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? Entonces, pues es una herramienta que sí puedes ocupar siempre y cuando, bueno, pues en el chasis tenga conectividad de tipo ISP, como la que hicimos con estos chasis. Y bueno, pues si tiene esa ventaja, claro que se pueden hacer esos trabajos. Ahorita, hasta donde vamos, esta parte solamente funciona para los sistemas que son sencillos, para los televisores que son tipo LED TV, ¿no? LED TV, que son equipos que no tienen conexión a internet, que no tienen un sistema operativo. Lo que único que se leyó fue el estado del sistema de control. No se puede hacer tantas cosas digamos que como, por ejemplo, se ha visto en otras consolas, que se pueden
cambiar los logos, que se pueden hacer, girar la pantalla. Esa parte ya es más de programación. Y bueno, pues obviamente, pues en estos casos, con estas herramientas están muy limitados. El Serial Print nos sirve más que nada para un diagnóstico rápido. Ya estoy a punto de cambiar la memoria, checamos esa parte y bueno, pues ahí nos puede indicar el serial print que efectivamente, bueno, pues está dañado ahí el circuito, ¿no? En este caso. Dice Joaquín, dice, pero ¿cómo determinó que la falla es el procesador? Porque no, el programador no tuvo acceso a la memoria, a esta parte que estamos viendo ahorita en pantalla. El reglón 65, vean que pues no está teniendo esa parte. Dice Carlos Londoño, dice, profe, con el H341 también se puede hacer esa lectura de log utilizando aplicaciones gratis como el PuTTY o también el Tool, el Matar, el Bien Tool. Bueno, sí se puede, pero vuelvo a repetir, esas ya son digamos que conexiones a través de nivel consola, ¿sí? Entonces sí se puede hacer porque hay de hecho muchas herramientas. Yo acabo de descargar una herramienta que también se conecta al chasis para unos procesadores que son los MSTAR. Nada más que, bueno, pues esa herramienta que yo pude descargar, pues se hace, o más bien se tiene con un costo, ¿no? Se obtiene con un costo. Entonces, pues hay que evaluar si realmente bien vale la pena, ¿no? El MSTAR Beam Tool, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahorita de lo que se trata es de tener únicamente digamos que con las herramientas que te tienen de su programador, con eso es más que suficiente. Yo vi por ahí alguien que vendía unos programadores con unos discos donde decía que ya venían todas las herramientas. Habría que ver, ¿sí? Indagar sobre eso. De eso, bueno, pues si yo consigo una copia de las aplicaciones, con gusto, pues las podemos tener. ¿Sí? Aquí nada más el detalle, bueno, pues es que hay que enlazar y hay que tener otro tipo de técnicas para enlazar con el H341 hacia los puertos, ¿no? Y bueno, pues eso ya es como quien dice por ahí, es una historia diferente a lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Pero de que se puede y hay más herramientas, sí. Ahorita necesitamos afianzarnos bien con lo que tenemos. Y en este caso, si tenemos el RT 809H sin mayor problema, sin construir nada, podemos hacer este tipo de trabajos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta a través de webinar, a través de WhatsApp. Bueno, pues ya leemos los comentarios. Bien, entonces avanzamos y bueno, pues ahora vamos con el chasis que tenemos. Ahora sí, vamos a nuestro chasis a diagnosticar la memoria de tipo NAND flash, ¿sí? Vamos a diagnosticar esta memoria de tipo NAND flash y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
En este caso, bueno, pues este equipo, ¿sí? Les vuelvo a repetir, tiene la fuente de alimentación dañada, pero nosotros aplicando 12 volts en la sección de fuente, podemos tener toda la operación de esta misma, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver primero cuáles son los voltajes que yo debo de tener y vamos a aclarar ese punto que es para mí vital e importante entender que cuáles son los voltajes que no debemos de tener en un modo de standby, ¿sí? En un modo de standby, fíjense. Yo siempre simbolizo esta parte con un círculo, donde, bueno, pues yo hago alusión a eh, ciertas características que deben de tener los voltajes que estamos revisando. Eso para mí es mi guía para el diagnóstico, pues en este caso, del software, ¿sí? Sin la necesidad de programadores y todo esto. Para esto, bueno, pues yo necesito el siguiente dato. Pues yo necesito un circulito. Me fui a hacerlo por otro lado porque pues, si lo hago a mano me va a salir bien feo. Pues yo aquí pongo porque hacia, hacia los voltajes que están hacia abajo van a tener una característica y los voltajes que están arriba vamos a tener otra característica. Y bueno, pues como son cuatro los niveles, ¿sí? Como son cuatro los niveles, bueno, pues esto me va a ayudar a diagnosticar mejor, ¿sí? ¿Cuáles son los cuatro voltajes que necesitamos para una placa? Háblese de Samsung, háblese de LG, háblese de un Android, háblese de un TV LED, háblese de un circuito que procese video, ¿sí? Háblese de un circuito que procese video, ¿de acuerdo? Dice Javier, dice, ¿qué es una NAND flash? Ahorita vemos qué tipo de memoria es esa NAND flash y la vemos con mucho gusto, ¿sí? Entonces, cualquier sistema que procese video y que tenga un procesador de video va a requerir de estas polarizaciones. Bien, la primera polarización le vamos a llamar que es la de puertos. La segunda polarización es la polarización digital. La tercera polarización es la que vamos a llamar DDR, que es la de la memoria. Y la cuarta polarización es la de core. Estas cuatro polarizaciones, si estamos hablando de un procesador de video, ¿sí? De un procesador de video, pues estaremos hablando de que necesitamos estas cuatro polarizaciones, ¿sí? Voy a sacar una tarjeta, denme un momento. En esta placa de la marca LG, ¿sí? En esta placa de la marca LG es una placa UHD, tenemos dos circuitos integrados. Aquí tengo mi procesador, mi escalador, el que se encarga de la famosa interpolación. ¿De acuerdo? Este es el procesador que hace la interpolación. Bien, y este circuito integrado es un acelerador de gráficos, es un GPU, ¿sí? Es un GPU, pero también es un procesador de video. La diferencia entre uno y otro es que este hace escalamiento de imagen y este hace escalamiento de imágenes. O sea, este nos va a dar un número diferente de imágenes al que trabaja este. Este, por ejemplo, nos va a hacer, si entran 60 imágenes, van a salir 60 imágenes, nada más que ampliadas. ¿Por qué? Porque lo que hace es escalar la imagen. Y el GPU, lo que es un acelerador de gráficos, lo que van a hacer es, van a entrar 60 imágenes de un tamaño y van a salir del mismo tamaño. ¿Cuál es el detalle? Que pueden salir en lugar de 60 van a salir 120 o pueden salir 240 imágenes. Entonces, los procesadores digamos que en su manera de, de describirlos, ¿sí? Yo voy a encontrar lo que es el scaler y yo voy a encontrar, por ejemplo, un GPU.
que va a tener un acelerador de gráficos. Al escáner lo simbolizan con un cuadrito, con una flecha, de esta forma. O sea, su símbolo es que este lo va a hacer más grande. Ese es el símbolo del escalador. Mientras que el símbolo del GPU es un cuadrito, que es un cuadrito de imagen, con otro cuadrito de imagen, con otro cuadrito de imagen. Las imágenes del mismo tamaño, pero ya no es una, ya son dos o pueden ser tres. Entonces, estos GPU no requieren de cuatro polarizaciones, estos necesitan tres. Necesitan digital, ¿sí? Necesitan digital, necesitan DDR, porque también ocupan una memoria DDR. Fíjense, la memoria DDR está en este caso aquí, debajo de estos disipadores. Ahí está nuestra memoria DDR, ¿de acuerdo? Ahí se puede alcanzar medio a apreciar la memoria DDR, que es un chip como el que tiene este procesador aquí, miren. Tienen de estos chips. Nada más que en este caso, como se calienta más, pues necesitan disipación. Pero aquí trae su bloque DDR. Entonces también traen DDR. Y obviamente, como es un procesador, también maneja core. ¿Sí? Mientras que el escalador va a manejar un voltaje más. Va a manejar puertos. ¿Por qué? Porque va a utilizar el puerto HDMI, el puerto USB y el puerto VGA en algunas ocasiones. Entonces necesitamos un voltaje de 5 volts. Después de esto, todos los demás son iguales. El digital, el DDR y el core. O sea, todos los procesadores de video necesitan estos 4 voltajes. Por eso les decía que para mí es muy fácil saber cuántos voltajes tengo que encontrar a raíz de que sé cuáles son los niveles de polarización. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante señalarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues un GPU ya no va a procesar señales de video que vienen de un HDMI. Eso ya lo hizo este. O sea, que quiere decir que primero vamos a tener la interpolación, que es el famoso agrandamiento de imagen, para darle tamaño. Si yo tengo una imagen de 480 líneas, pues la podemos convertir en una imagen de 1080. ¿Sí? ¿Con qué? Con interpolación. Mientras que el GPU no me va a generar una imagen más grande o más pequeña, me va a generar más imágenes que puedan ser múltiplos del valor que entran, 60, 120, 240, 580, perdón, 480 y así con múltiplos, ¿de acuerdo? Entonces todo eso tiene que ver con el acelerador. Pero el acelerador, como ya no trabaja con los puertos, ni HDMI, ni USB, ni VGA, ya no requiere ese nivel de voltaje, la diferencia de polarizaciones. Por eso yo observo, fíjense, yo observo que para este procesador, vean, tengo un conversor. Aquí tengo uno, dos, tres y cuatro. Y tengo un regulador lineal. Ese regulador lineal nos va a dar 1.8 para la memoria eMMC. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo cuatro conversores más un regulador lineal para la MMC. Esos cuatro reguladores me van a dar 5 volts, 3.3, 1.5 y 1 volt para nuestro procesador. Mientras que aquí, si yo veo bien, tengo uno, 2, 3. No, este no es 3, es este. Este es como un postecito que aterriza el blindaje que ya no tiene. Entonces tengo uno, 2 y 3. ¿Por qué? Porque nada más requiero 3.3, DDR y Core. O al revés, ¿no? No los hemos medido, pero así es. Entonces, este procesador nomás lleva 3 voltajes y este procesador lleva 4 voltajes porque es el escalador. ¿Sí? Entonces, bueno, pues con eso yo diferencio entre uno y otro. ¿De acuerdo? Bueno, aclarado ese punto, pues entonces ahora le vamos a dar valores. ¿Sí? Le vamos a dar valores. Pero antes de los valores, vamos a poner aquí los voltajes que están hacia arriba, ¿sí? Van a tener una característica. ¿Cuál va a ser esa característica? Van a ser voltajes permanentes.
Pase lo que pase, el voltaje de 5 y el voltaje digital deberán aparecer. ¿Cuánto es el nivel de puertos? Ah, bueno, pues ese lo conocemos. Es un valor de 5 volts de corriente directa. ¿Y cuál es el valor de digital? Ah, pues ese 3.3 volts de corriente directa. ¿Sí? Aquí tendríamos que sumar el más 1.8 volts de la EMMC. Cuando hablemos de los chasis que traen MMC, aclararemos que por qué razón es importante que tengamos este voltaje. ¿Cuál es la segunda característica de estos voltajes que están aquí arriba? La segunda característica es que su impedancia es alta. Valor en kilo ohms. Estas impedancias es importante que nosotros revisemos esa parte. Bueno, ya que tengo esa parte definida, ahora necesitamos ver los voltajes que van en la parte inferior. ¿Sí? Ah, dice que estos voltajes, la regla es uno de los dos no debe estar en modo standby. Importantísimo saber que por lo menos uno de los dos no debe estar presente en modo de standby. O sea, si yo tengo el televisor en modo de standby, uno de los dos no puede estar presente. ¿Y cuál es la otra característica? Ah, bueno, pues que estos son de impedancia baja. Valor en ohms. ¿De acuerdo? Podemos tener 240 ohms, podemos tener 480 ohms, podemos tener 100 ohms, podemos llegar a tener en chasis viejos hasta una impedancia de entre 30 y 40 ohms. O sea, entre más vieja la tecnología, eran más robustos y tenían un consumo más alto. ¿De qué valor estamos hablando? En el caso de la DDR, debo de encontrar un voltaje de 1.8 volts de corriente directa y debemos de tener un voltaje de 1.5 volts de corriente directa, pero aquí vean, aquí como que se me puede cruzar y confundir. Ah, bueno, la MMC lleva un voltaje de bajo consumo, mientras que la DDR es uno de los sistemas que más consume corriente, ¿sí? Junto con Core, podrían ser que entre los dos sean de los sistemas que más corriente consumen. Entonces, en el caso de este chasis, por ejemplo, que tengo como ejemplo de LG, fíjense, yo aquí tengo el voltaje de 5 volts. Ahí está el voltaje de 5 volts. Y observo que está el de 3.3, que está en la parte superior. El voltaje de DR viene de este conversor que tengo ahí. Ahí está mi voltaje de DR. Y el voltaje de core es este. Entonces, entre estos dos ocupan mucha corriente. ¿Por qué? Porque llegamos a tener más bloques de memoria. En este caso, este procesador lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques de memoria, que es un procesador bastante, bastante bueno. Sus funciones son muy rápidas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esos son los que normalmente ocupan más energía. Y el voltaje de core, bueno, pues puede ser actualmente desde 0.8 volts, 0.9 volts, 1 volt y 1.17 volts. Estos son mis voltajes de core. Y la regla dice que en modo de standby no debe estar uno de ellos. Bajo este esquema, ahora voy a medir mis voltajes. ¿Sí? Voy a medir mis voltajes. Y mis voltajes deben de aparecer todos, excepto uno de estos dos. Si yo encuentro en todos, ¿sí? Yo encuentro en todos estos niveles de voltaje, pues quiere decir que mi diagnóstico está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cargó el firmware. Y ahora tengo que definir si es microcontrolador o si es memoria. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces. Voy aquí a mi chasis.
Vamos a medir los niveles de voltaje. Bien, mientras Stalin dice, buenas noches, profesor y compañeros, llegando un poco atrasado. Bienvenido a la clase. Dice Javier dice, ¿qué es la NAND Flash? Bueno, la NAND Flash es la memoria que va a contener pues la información de estos sistemas. En este caso, la NAND Flash es esta memoria. La vamos a reconocer por sus 48 terminales. Mira. Ahí está nuestra NAND Flash. ¿Sí? Esa NAND Flash tiene 48 terminales y esa memoria es la encargada de suministrar el firmware hacia el procesador. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestra memoria. Vamos entonces ahora a primero hacer un diagnóstico por voltajes, con mi voltímetro, con ayuda de mi voltímetro. Ahí está mi voltímetro de corriente directa. Voy a medir el voltaje que le vamos a aplicar a la fuente. Ahí estamos en el diodo. Conecto a la fuente. Y esa fuente me da 12.2 volts. 12.2 volts. Bien. Con ese voltaje de fuente, vamos a colocar el voltaje, o más bien la salida de voltaje, hacia el primer conversor, que es el más grande y más cercano a la fuente, y nos da 5 volts. ¿Sí? 5 volts. Entonces, la bobina L, ahí vamos ahí junto al MC, dice que la bobina L001 nos da un nivel de 5 volts. Ese voltaje de 5 volts, pues es el voltaje de puertos. Entonces, ese se lo anoto aquí. O sea, en mi diagnóstico dice que aquí, esta bobina, la L001 me está generando un voltaje de 5 volts. ¿Sí? Ya tengo aquí mi bobina. Entonces, esta pertenece al de puertos. Listo. Ahora voy a medir el siguiente valor. Ahí hay unos reguladores, ¿sí? Unos reguladores lineales. Vamos a medir el primer regulador lineal. El primer regulador lineal me dice que hay un voltaje de 1.5 volts. Este es el U005A. Vamos a visualizarlo. En mi placa fue este regulador. Dice que es cuando es grande, dice que va el U005. Cuando es pequeño, como está recargado más hacia la izquierda, entonces es un U005, pero A. ¿De acuerdo? Entonces, este reguladorcito que es pequeñito, pues tenemos que, porque puede ser más grande, del mismo valor, pero más grande, esto que implica que tenga más memoria, posiblemente. ¿Por qué? Porque este lo vamos a colocar precisamente en el lugar de las memorias, en el lugar de la memoria DDR.
Dice Javier, dice qué tipo de información se guarda. Ahorita con muchísimo gusto vamos a ver esta parte. ¿Qué es lo que tenemos dentro de esa información? Dice Jill, dice en estas placas, ese integrado que está al lado izquierdo, que es, a ver, vamos a ver su imagen. Ah, esa es la memoria DDR, ¿sí? Ahí nada más que es una memoria viejita, ¿sí? Esa memoria que nos comenta Jill es una memoria DDR, la que está aquí. Es una memoria viejita, ¿sí? Esa todavía trabaja con SPI, que es la memoria que está aquí abajo, ¿no? Esta que está aquí. ¿De acuerdo? Esta es la memoria SPI, este sería nuestra DDR y este nuestro procesador. Bueno, entonces vamos a anotar ahí que el U005A, es un voltaje de DDR. Entonces vamos a anotarlo aquí. Listo, ahí está. ¿Sí? Ahí está nuestro voltaje DDR porque corresponde a 1.5 volts. Hay otro regulador que dice que está al ladito del 5. Dice que este regulador es el U. No se alcanza a apreciar porque tapa el conector. O sea, dice que es el U002. ¿De acuerdo? El U002, vamos a ver cuánto nivel tiene de voltaje. Podría ser el 3.3 si vamos en el orden. Y acuérdense que esto es una secuencia, bueno, podría ser el 3.3. Lo observamos y efectivamente es el voltaje 3.3. Entonces van en orden. El orden es que debe de estar el 5 volts primero, que es el 1, y luego a continuación el 2, y en este caso el 2 pues es un regulador lineal. Es el U001. Ahí está. Ese es un regulador. Le vamos a poner por aquí que es un LDO. Este es un LDO y este es un PUC. Ahí para que sepamos qué tipo de reguladores vamos a estar trabajando. Bien, ya tengo dos voltajes y bueno, pues todavía no puedo saber, todavía no puedo diagnosticar, pero vamos a un regulador grande, un regulador conmutado que está aquí al centro, está ahí al centro, miren. Vamos a ver cuánto nivel de voltaje tiene esa bobina, ¿sí? Vamos a ver cuánto nivel de voltaje tenemos en la bobina. Dice que es la LL00. Uy, parece que es cero. Dice que tiene 1.25 volts. Y esto ya me preocupa. Esto ya me preocupa, ¿por qué? Díganme por qué me preocupa. Que la L000 tenga voltaje. ¿Por qué me preocupa en mi diagnóstico que la L000 tenga voltaje? ¿Qué es lo que me preocupa aquí? A ver, ayúdenme con esta parte, por favor. ¿Qué es lo que me puede estar preocupando? ¿Sí? ¿Qué es lo que me puede estar preocupando en este caso? Valentín dice, buenas noches, profesor y compañeros. Bien, ¿qué es lo que me preocupa de los 4 voltajes que he revisado ahorita? ¿Qué me puede estar preocupando en este momento?
Joaquín dice porque corresponde a B-Core. Ah, pero, o sea, ¿qué me está diciendo? Porque la lectura ya es muy clara. Dice Joaquín, dice, entonces ese DDR no tendría que estar en modo de standby. Efectivamente, o sea, Jorge Cuge dice, no debería de tener. No sé si la DDR, no sé si el core, pero uno de los dos no debería estar presente. Y ahorita estoy observando que los dos están presentes y eso es algo que no, yo le llamo, que se le llama una incongruencia, ¿sí? No, yo le llamo que pues pues le llamo incongruencia porque hasta siempre hago una referencia a un chiste, y siempre que manejo este tema, lo hago así para que se acuerden de que esto, bueno, pues no debería de estar sucediendo. Dice que el U005A esté activado. Buenas tardes, profe. Bien. Puede ser el U005A o puede ser la L000. Una de las dos no deberíamos de tener. Castro dice, la memoria no carga. Efectivamente, ya no estamos orientando hacia esa parte. Sí, ya no estamos orientando hacia esa parte. Porque es aquí donde el técnico dice, oye, profe, es que no enciende mi pantalla. Ah, ¿qué le has hecho? Ya le hice todo. Todo ya se lo hice. Ay, ¿qué pasó? Ya medí todos los voltajes. ¿Y qué pasó con los voltajes? Todos están correctos. Y es ahí donde viene la malinterpretación. Porque si yo estoy diciendo que todo está correcto, que todo está bien, ¿por qué no enciende? Entonces, más bien algo en la lectura está ocurriendo mal. Y es aquí cuando viene el chiste. Dice, yo no me veo, o sea, yo, Bernardo Miranda, no me veo yendo a una farmacia y me dices, oye, ¿me das el tarro más grande de gel? Va a decir, pues a lo mejor me lo venden, ¿no? Pero lo primero que yo observaría sería una sonrisa como de que qué le pasa, ¿no? ¿Para qué quiere el gel? Y aparte le digo, y dos cepillos, ¿no? Pues estaría mal, ¿no? Estaría mal en ese sentido. Obviamente yo lo puedo comprar para alguien más, pero de inicio, que yo pida gel y dos cepillos sería algo incongruente, ¿no? Y más si le digo que son para mí, ¿no? No tengo tanta barba ni para cepillármelo ni para ponerme gel. Entonces, eso es incongruente. Lo mismo está ocurriendo con mi pantalla. Es algo incongruente porque no deberían de estar todos los voltajes. ¿Por qué? Porque todos los voltajes se ocupan para hacer el proceso de interpolación. Y el proceso de interpolación en un escalador solamente se da cuando el televisor está encendido. Si el equipo no está encendido, entonces no debería de estar presente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sé interpretar de forma adecuada esta herramienta, porque para mí esta herramienta es mucho para el diagnóstico, ¿sí? Mucho para el diagnóstico, eso me dice, ¿sí? Eso me dice que está mal algo en mi chasis. ¿De acuerdo? Javier dice, ¿o champú? Bueno, champú sí lo puedo. Es que yo sí me baño con champú, perdón, pero el champú sí podría ser más común, ¿no? Pero ya se entendió la idea, ¿no? Joaquín dice, profesor, entonces si los voltajes de B-Core o DDR es falla de software, todo apuntaría que sería falla de software. Eso es lo que apunta ahorita, ¿sí? Dice, la solución sería entonces primero grabar el firmware y si con esto se resuelve el problema, entonces sería que el procesador está mal. No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque apenas vamos a preguntar, vamos a utilizar el osciloscopio para saber si con osciloscopio el microcontrolador está pidiendo los datos a la memoria. ¿Sí? Con suerte el problema no es que el sistema de control esté malo, ¿no? Pues primero vamos a ver vamos a ver si con esto trabaja, ¿no? Bien, Jill dice, ¿debería estar más alto en 1.8? No, no, el voltaje de 1.5, ¿sí? Porque en este caso lleva memoria de 1.5, ¿sí? En este caso no debería estar presente. Ese es el asunto, que no debería estar presente. ¿De acuerdo? Voy a seguir midiendo los demás voltajes, a ver hasta dónde tenemos este tipo de problema, ¿de acuerdo?
Entonces, vamos al chasis. Junto a ese regulador tenemos otro lineal. Miren, ahí está otro regulador lineal. Ahí alcanza, a ver si alcanza a apreciar. Dice que es el U004A. Y también una opción de más corriente, ¿no? El U004A, vamos a ver cuánto nivel tenemos. Tenemos también 1.5. Entonces quiere decir que dependiendo del número de DDR, puede llegar a tener este, reguladores más grandes. Y aquí le vamos a poner el U004A. El U004A. Vamos a colocarlo. Es un LDO. Sí, ahí está. Otro que me confirma que pues hay un error, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a medir otro reguladorcito que está ahí en esa misma línea de 3.29. Este 3.29 lo genera el U003. El U003 nos está generando ese, pues sin mayor problema. Ese sin mayor problema podría estar. LDO U003. Listo. Voy a continuar porque hay otro regulador muy cercano al de puertos. Ahí está, miren. Es el U201. Este sí ya se me salió totalmente de los números de localización, pero dice que el U201 maneja 3.28 volts, quiere decir que muy probablemente sea para túnel, ¿sí? Túnel. Entonces, también no debería de estar presente. Pero lo vamos a poner aquí, U201. Es un LDO. Este esquema que acabo de realizar me indica que no hay, no ha trabajado aún el sistema de control. El sistema de control no ha logrado hacer que el chasis entre en modo de standby. Esto se puede deber a pues un problema de la memoria, o también podemos tener un problema del sistema de control. ¿De acuerdo? Dice Alonso Centeno desde Chiapas. Dice: hola, buenas noches a todos. Profesor, un gusto saludarlo, aunque tarde, pero aquí estamos. Bienvenido a la clase. Tenemos 25 en línea, tanto en Webinar Sala 1 como en Webinar Sala 2. Y tenemos un invitado por YouTube que se inscribió el día de hoy y que, bueno, pues no pudimos realizar su inscripción el día de hoy, pero mañana con muchísimo gusto lo integramos. Hoy por la noche lo integramos al WhatsApp, ¿sí? Para que pueda inscribirse. Ojalá que esta información que vayamos proporcionando pues les vaya funcionando bien, ¿no? Bueno, entonces ahora toca la parte más difícil. La parte más difícil, porque esto creo que ya lo entendieron. Díganme si alguien aún no ha entendido esta parte del diagnóstico, que es a través de los niveles de voltaje. La memoria NAND flash únicamente requiere 3.3 volts. ¿Sí? La memoria NAND flash no requiere dos voltajes, necesita solamente uno, que es de 3.3 volts. Ahorita vamos a ir verificando esa parte.
Dice Alex, dice Inge, el voltaje de core es que nunca debe estar presente en modo standby. Es que normalmente en los chasis Android el V-Core sí permanece. Sí permanece. El que no debe estar es el de 1.8 o el de 1.5. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante, ¿no? Ahí diferenciar esa parte. Casi siempre el 1.8 en las placas chinas, que es una característica que tenemos en esta placa, sí está presente el V-Core, pero el voltaje de DR, ese no debe estar presente. ¿De acuerdo? Dice Tachito, dicen los expertos que se puede tener voltaje de DDR o de core, pero nunca los dos, nunca juntos o constantes. Si es así, termina de cargar los datos de la memoria. ¿Es así o estoy mal? Saludos a todos. Bien, es efectivamente como lo mencionas. O sea, los dos voltajes no pueden o no deben de estar presentes en modo de standby. Porque si no, entonces nosotros tendríamos algo incorrecto en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces es importante que, bueno, pues sepamos que en este caso, al estar presente todos los niveles de voltaje, las polarizaciones, pues hay algo mal. Y en este caso estamos teniendo problemas con la configuración inicial de nuestro procesador. ¿De acuerdo? Y todo esto se hace en base a la lectura con el voltímetro. Dice Valentín Rodríguez, dice profesor, hoy compré el osciloscopio portátil Hamtech 2C42. Muchísimas felicitaciones. ¿Por qué? Porque eso es un gran paso para sus reparaciones. Aprenda a usarlo. Mucha paciencia con este equipo. Es muy bueno, pero hay que tenerle paciencia. O sea, para aprenderlo a domesticar, para enseñarle cómo trabajar. Una vez que usted le enseña a trabajar, va a ver que casi solitas se van a reparar, ¿no? Bueno, no tanto como eso, pero va a ver que va a ser muy alto su grado de eficiencia en el banco. Qué bueno, amigo Valentín, que se adquirió su osciloscopio. Eso es, esas son muy buenas noticias. Bien, vamos a explicar un poquito el cómo vamos a trabajar estos sistemas y por qué razón decimos que está mal esa parte. ¿Sí? Voy al escritorio y en el escritorio tengo el diagrama. ¿Sí? Tengo el diagrama un poquito más tarde se los hago llegar. ¿Sí? Donde tengo la configuración de cómo debe de irse polarizando. A partir del voltaje de los 12 volts, este voltaje entra a el U000, aquí lo ven, ¿sí? Que es un AOZ 1284 Pi. Y su salida de voltaje es a través del pin número 1. El pin número 1 nos va a generar un voltaje de 5 volts con una máxima corriente de 4 amperes. ¿De acuerdo? Este voltaje que ya está disponible se llama 5 volts de standby. Hacia la derecha tengo un regulador. Dice que a partir de ese voltaje de 5 volts vamos a obtener un voltaje que dice, según esto, que es 1.24 volts máximo, es el VCCK. Este VCCK nos indica que debe de tener un voltaje o una corriente máxima de 3 amperes. ¿Sí? Es el voltaje de core. Vean cómo el voltaje de core requiere de 3 amperes. Este voltaje, si yo observo la línea de enable, el enable va configurado directamente a la entrada. Por lo tanto, decimos que el voltaje de core en este caso es permanente. ¿Sí? Es permanente. ¿De acuerdo?
Bien, entonces el voltaje de core y el voltaje de 5 volts son permanentes. Bien, ahora voy hacia la parte inferior y aquí dice que quería ver el switch. Aquí está, switch power. Dice que el voltaje de 5 volts, standby. Ah, no es cierto, pero entonces dice que el voltaje de 5 volts debe estar switchado por una línea que se llama power on, que debe entrar a Q00 y al transistor Q001. Entran 5 y deben salir 5 volts. Entonces quiere decir que el voltaje de core aquí se polariza del 5 volts, no del 5 volts standby que tenemos aquí. Por lo tanto, este voltaje ya es switchado. Y al estar presente, pues obviamente entendemos que está algo mal. Ahora, ¿cómo funciona la línea de Power On? La línea de Power On dice que, híjole, está muy complicada aquí porque está muy enredado. Aquí está, miren. Sí se ve, sí se aprecia. La línea de Power On, que es esta, Power On, vean que va polarizada a 3.3. En el momento que existan voltaje de standby de 3.3, en ese momento existe la línea de Power On. Entonces, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer el sistema de control? El sistema de control debe inhabilitar esta línea de 3.3. Por lo tanto, cuando se cargue el firmware, esta línea debe de caer a cero. Pero ahorita no está cayendo a cero. ¿Por qué? Porque no se ha cargado el sistema operativo en nuestra placa. ¿De acuerdo? Por esa razón, nosotros tenemos ahorita ese nivel alto y por esa razón es que aparecen todos los niveles de voltaje en nuestra placa. ¿De acuerdo? Aquí está la explicación en esta parte. Este voltaje 3.3 al existir aparece Power On y Power On no lo pudo bajar nuestro sistema de control. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es importante a veces entender esta parte. Eh, Tuve la fortuna de tener el diagrama para explicar esta parte. Entonces quiere decir que en el chasis no se está cargando el sistema operativo. Ahora, vamos a ver, dentro de este mismo diagrama, vamos a ver si trae diagrama con la MMC o si trae diagrama con eh, NAND Flash. Vamos a ver eso. Y regresamos. Vamos a hacerlo más grande. Ahí están las polarizaciones. Tuner, entradas de video, puertos, salidas de señales LVDS y aquí está. Déjenme ver. Déjenme ver. Aquí está, miren. Me indica que, bueno, pues es una NAND, ¿sí? Pero realmente no es NAND, es una MMC. Entonces las líneas que necesitamos, en una MMC necesitamos más líneas de trabajo que en un sistema de tipo MMC. La NAND Flash trabaja con líneas CLE, que es clock, la línea de activación, que es ALI, ¿sí? Y ah, la línea CES, que son las líneas que yo necesito para que solicitar la información. Entonces, ALE, CLE y CE1 son las líneas que yo debo de verificar estén en el sistema de control y que le estén llegando a nuestra memoria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verificar esas líneas. Dice José Cruz, dice, profe, hoy tuve una falla en donde todos los voltajes estaban presentes y no respondía ni el control remoto ni la botonera. Todo indicaba que era la memoria. La grabé y seguía igual. Para mi sorpresa, era el cristal, que sorprendido, pero ya la anoté en mi cuaderno de fallas, no muy comunes. Ah, muy bien, pues entonces quiere decir que entonces el sistema de control estaba inhabilitado, ¿no? Estaba inhabilitado porque le hacía falta la parte básica para que funcionara. Recuerden que el sistema de control requiere
de cuatro líneas o cuatro condiciones de trabajo para operar. La primera es BCC, la segunda es tierra, la tercera es reset y la cuarta es clock. Sin estas cuatro líneas de trabajo, el sistema de control simplemente no opera. Entonces es bien importante, pues entender que necesitamos esos niveles de voltaje. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora, ya que tenemos estas líneas, ahora vamos a revisar si estas líneas están generando, sobre todo CLE, ¿sí? CLE está en el pin número 16. Vamos a medir el pin 16 con el osciloscopio y vamos a revisar si hay datos, ¿no? Si hay clock, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a la mesa. Ya vimos que entonces esta parte está incorrecta. ¿Sí? Vamos entonces ahora a nuestra memoria. Aquí está nuestra memoria. Y del lado izquierdo, perdón, del lado derecho abajo, tenemos el pin número 1. Yo tendré que contar 16 terminales. ¿Sí? Y recordando que son 48, pues posiblemente nada más cuente 8 de regreso, ¿no? Lo vamos a hacer con el osciloscopio de mesa. Ahí lo vamos a colocar. El ajuste, ¿sí? El ajuste, recuerden ustedes siempre, 1 volt, modo DC de acoplamiento y en ráfaga, que va a ser 2 milisegundos. Pueden ajustar entre 2 y 5 milisegundos. Es perfecto ese ajuste. Bien, vamos entonces ahí a nuestro osciloscopio y voy a contabilizar el pin número. Vimos que el pin número clock, déjenme buscarlo porque se me olvidó. CL16, pin 16. Esto recuerden que debe ser al arrancar el circuito. Bien, ahí estoy. Desconecto, desenergizo y conecto. ¿Hubo algún dato, alguna información? Yo no vi nada. Veo que tenga sensibilidad mi osciloscopio. Si la tiene, vean, no hubo nada. Luego voy a verificar ALE 17. Pin 17, desconecto la fuente. Vean cómo reinició y conecto. Pero no hubo comunicación. Luego voy al pin CE1 9. Ahí está nivel alto. Desconecto. Cae. Conecto.
y no hay información. O sea, no hay nada. Y lo comprobaré yendo a la salida de datos. En este caso me voy a ir al pin número 29. Ahí está a nivel alto. Desconecto. Conecto. No traslada información. Si aquí no trasladó información fue porque no se le solicitó nada. Entonces la pregunta está, ¿hay que cambiar la memoria? ¿Hay que cambiar la memoria? En este caso, tendríamos que cambiar la memoria con las pruebas realizadas hasta este punto. Dice Tomás Baruch, dice, ¿la punta debe estar atenuada? No, la punta no debe estar atenuada, es por uno. Tomás dice, Inge, en el osciloscopio portátil también debe estar en 1 volt, 2 milisegundos, y me dará el mismo valor que con el osciloscopio de mesa. Sí, es el mismo, exactamente el mismo valor. Henry dice profesor, en algunas tarjetas que no son Smart, ocupe un log más amplio, entrando al servicio de menú y habilitando el UART. Bueno, sí puede ser, porque al dar la orden de encendido ya ven que nosotros obtuvimos hasta la resolución de la pantalla, ¿no? Dice Tomás, buenas noches profesor, ¿cómo puedo encontrar los diagramas de televisores chinos? ¿Por modelo o por marca? Bueno, en este caso, este diagramita está en DT Forum. ¿Sí? Si tú lo buscas en DT Forum, ahí lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar como la matrícula que está ahorita en pantalla, que es el MS08FP con guión medio MAC2HG y así lo descargas. Dice Jill, todas las NAND flash tienen la misma configuración de los pines, sí, todos, todos, todos. El micro no pide información, efectivamente, el micro no está solicitando la información de nuestro circuito. O sea, el sistema de control no está generando, ¿sí? No está generando, pues esta parte de la solicitud de datos. Y obviamente, pues la memoria no tiene cómo, ¿sí? No tiene cómo mandar información porque no se le ha solicitado absolutamente nada.